latido, bueno, creo que igual no se los punto, pero que sepan que volumen latido es volumen telediastólico menos telesistólico. Ah, algo más que decirles de acá. También, pues que aumenta la frecuencia cardíaca más o menos en unos 12-18 latidos por minuto. Eso en cuanto al sistema cardiovascular. También hay cambios en lo que es el sistema respiratorio. Se necesita un mayor consumo de oxígeno, pues es un mayor incremento en la tasa metabólica. ¿Por qué? Pues porque, claro, el proceso de crecimiento y todo lo que es la formación implica un mayor uso de energía. ¿Y cómo tenemos esa energía? Pues bueno, mediante lo que es el oxígeno. Claro, va a haber un aumento de la presión del abdomen conforme vaya creciendo el feto. Y esto va a dar como resultado que se dé esta sensación de falta de aire o ya en términos más clínicos, pues lo que es la disnea. No, precisamente, pues sí, porque lo que sucede es que el feto va a empezar a hacer como que que empujar el diafragma hacia arriba, así que como se ve en la imagen, y nos va a causar esa disnea. Mm, Y es otra cosa que mencionar, a lo mejor lo que es una alcalosis respiratoria leve compensada, pero les digo, a lo mejor no sé si ya llevaron renal y ya les hace de que más sentido lo que digo aquí, pero en todo caso tampoco se preocupen mucho. ¿Alguien me puede decir así como rapidito qué capacidades y volúmenes disminuyen si el diafragma se va hacia arriba? O sea, ¿qué esperan que suceda? Sí, sí, o sea, en cierto modo podemos decir que se reduce la capacidad residual. Bueno, voy a avanzar un poco más con esto para no detenerme mucho, porque les digo, son bastantitos cambios de todos los sistemas. Entonces, hablando de lo que es sistema renal, eh, el flujo plasmático o de sangre que hay como tal en el riñón se va a elevar. Con ello, la tasa de filtrado. Esto nos va a dar como resultado algo que se supone no sucede normalmente, que son la presencia de glucosa y proteínas en la orina. En una persona sana, o bueno, mientras no esté también embarazada, como estamos viendo ahorita, no es normal que aparezca ni glucosa ni proteínas en la orina, pero sí es algo que deben de saber. Otra cuestión es la elevación de lo que es la aldosterona. ¿Y qué nos va a dar como resultado? Pues la aldosterona, si se acuerdan un poquito del RAS, lo que hace es retener líquido. Entonces, si retenemos líquido, nos va a dar como resultado elevar lo que es el volumen del plasma. Y algo más que tiene que ver un poco igual y con lo que es la presión intraabdominal y la progesterona en conjunto, pues va a hacer que se dilaten los riñones, los uréteres y los cálices renales. Esto tiene que más que ver pues con cuestiones como anatómicas, pero también te va a dar resultados como pueden ser la poliuria y la poliacuria. Si no estás seguro de que o no entiende bien qué es, a lo mejor los confundo aquí al revés, pero en términos simples, poliuria es las idas constantes al baño y la poliacuria, si no lo digo bien, es, como lo digo, la poliacuria es como la, el orinar, pero con ¿cómo se dice? En un mayor volumen, pues, en mayores cantidades. Y sí, como ya aldosterona por una vez poliuria, como lo digo, no sé, son cambios simplemente anatómicos. Es así. Realmente no, ni yo estoy terminando de entender muy bien cómo sucede, pero sucede. Les voy a ser honesto en esos casos. En cuanto a cambios en el sistema gastrointestinal, pues bueno, como mencionamos, la progesterona va a dar como resultado la relajación del músculo liso. Entonces, esto también va a repercutir en lo que es el esfínter esofágico superior, que se encuentra en el esófago, y por eso mismo pues, puede darse a lo mejor estos signos como de reflujo. También tenemos lo que es la compresión gástrica, náuseas, realmente todos estos cambios de aquí, lo que es la pirosis. Aquí algo importante mencionar, a lo mejor, de las náuseas y los vómitos, es que realmente son más frecuentes en el primer trimestre y no afectan como tal a la gestación. Sí pueden ser algo así como que de susto o que llame la atención, pero no es algo como tal de que preocuparse, es algo que puede suceder principalmente, como dije, en el primer trimestre. Mm, ¿Qué más? Distensión abdominal, desde luego por el crecimiento del bebé. Y también hay cierto riesgo de broncoaspiración aumentado. Cambios del sistema endocrino, empieza a secretarse lo que es lactógeno placentario humano.
Esto por el sincitio trofoblasta. Espero que bien. Sincitio, sí, ahí está. Eh, Esto es necesario para que para la estimulación de los IGFs o Insulin-like Growth Factors, que va a dar como resultado que aumente también niveles de insulina en los primeros trimestres, que nos va a causar una hipoglucemia leve. Y también una cierta resistencia a la insulina, precisamente por los aumentos de esta misma. Y bueno, al tener esta insulina elevada, nos va a dar como resultado lo que es una elevación en la lipólisis y el uso de las grasas. Y al usar esas grasas, nos va a dar también como resultado que se eleven los triglicéridos y grasas en sangre. Y aquí es importante mencionar que pues en mujeres ya con obesidad o resistencia previa a la insulina, esto nos va a dar como resultado pues que se favorezca el desarrollo de lo que es la preeclampsia o la conocida diabetes gestacional. ¿Alguien me puede decir de qué es eso que les acabo de mencionar? Preeclampsia es cuando es como hipertensión nada más en el embarazo y Sí. la diabetes gestacional, pues cuando igual, o sea, tienen diabetes y solo durante el embarazo, o sea, que eran personas que antes no tenían y que probablemente sus niveles de glucosa siempre fueron altos, pero no al nivel de diabetes y pues se les dispara. Ujú. Sí, precisamente. También la diabetes gestacional se puede presentar 40 días después de, bueno, más bien, después del embarazo más 40 días, ¿no? También se puede mencionar como diabetes gestacional, ¿sí, no? Fíjate que yo no te lo podría confirmar, lo puedo revisar, sí, pero al menos yo no me sabía hacer de los 40 días, pero te Ah, digo, ok. lo puedo checar. Pero igual lo que me dijeron sí es correcto. Lo que es todo este preeclampsia, pues es esta elevación de la presión arterial y la dieta gestacional. Como ya dijiste, puede ser que a lo mejor ya tuviera a lo mejor glucosa elevada, pero pues precisamente por los altos niveles de insulina que desarrolla esta como resistencia, pues simplemente va a dar resultado a lo que es la diabetes gestacional. Otra cosa, el sistema endocrino, hipertrofia e hiperplasia de las células lactótrofas. Si se acuerdan, tenemos de esas en lo que es la hipófisis y estas van a empezar a proliferar. ¿Para qué? Para producir lo que es la prolactina y de esa forma estimular el crecimiento de las glándulas mamarias y cuando llega el momento poder lactar y darle leche como tal al bebé. Esto mismo también da un incremento de tamaño en lo que es la hipófisis. ¿Y qué más? Lo que ya les dije, preparar las glándulas mamarias y se puede mantener este tamaño de la hipófisis hasta unos 6 meses, que es más o menos pues lo que dura la lactancia. Mm, Cambios en el sistema aquí, bueno, en cuestiones de mato, ya mencioné hace rato creo lo que era el aumento en el volumen plasmático. Aquí hay un poco de reducción del hematocrito, es decir, que un poco menos va a haber menos eritrocitos en sangre y esto puede dar como resultado, en teoría, anemia por dilución. ¿Sí? Recordando que anemia es una reducción en el número normal de eritrocitos en sangre. Claro que hay parámetros, digo, no necesariamente porque baja el hematocrito tienes anemia. Hay parámetros en eso. También menor conteo de plaquetas, mayor conteo de leucocitos y menos conteo de albúmina. Mayor conteo de albúmina, sí. Algo más que mencionarles. Pues factores de coagulación no creo que les pregunten nada. Fosfatases dudo también. Y sí, realmente creo que aquí se acaso lo que es volumen plasmático, el hematocrito y la anemia, creo que son lo importante. Realmente estos azulitos a lo mejor no podría ponerles tantita atención. Lo demás no se apuren mucho. Aquí está. Digo, debido a que ya no hay menstruación, ya no es necesaria tanto exigencia como tal del hierro. ¿Sí? Esto más que nada, pues primer trimestre y más o menos segundo, es cuando empieza a aumentar ahora sí la producción de eritrocitos. Y con ello, pues, te va a dar lo que es el resultado del aceleramiento del crecimiento tanto del feto como de la placenta. Y creo que esto es de lo último, lo que son cambios en el sistema esquelético. Digo, al incrementar el peso por el útero, va a haber una pequeña obstrucción en la vena cava y también va a dar como resultado lo que es la lordosis. ¿Sí? Por lordosis me refiero a que es una curvatura de la zona lumbar. Si se fijan aquí en la imagen, creo que queda muy bien explicado de que cómo es esto que hacemos. A lo mejor no sé si ustedes se han cargado de que su mochila y traen de que los dos libros, de que uno de anato, uno de física, acá bien pesado.
y siente que se hacen para atrás, más o menos es eso. De que lo que va a pasar con una mujer embarazada es eso, y va a dar como resultado la lordosis progresiva. Mm. Hay periodos en la lactancia y el embarazo, pero no hay osteoporosis, eso es importante. Y la resorción ósea, que es como tal ¿cómo lo digo? El, no sé si hayan llevado crecimiento, pero es el degradar parte del hueso para aumentar el calcio, y esto incrementa exponencialmente en el tercer trimestre. Y bueno, un resumen más o menos de todos los cambios que acabamos de revisar. Aquí bien, digo, igual ya en la grabación lo ponen de que leer más detenidamente. Y por mi parte, creo que ya al menos acaba esta parte de semana 4 para pasar al trabajo de parto. Sí, muy bien. Bueno, pues seguimos con el trabajo de parto. Vamos a hablar de las fases del trabajo de parto, cómo podemos identificarlas, cómo poder diferenciar de un parto, de trabajo de parto falso o uno verdadero. Y les voy a enseñar ahorita un videito chiquito que me sirvió para aprender unas cosas, pero pues vamos a empezar. El trabajo de parto, ¿qué es? Es el proceso que conduce al parto y va a comenzar con la aparición de contracciones uterinas regulares para terminar con el nacimiento del recién nacido y la expulsión de la placenta o el alumbramiento. Es la que sigue, Javi, por favor. Oigan, es que igual me veo medio hinchada, pero creo que traigo alergias. Nunca me había pasado, pero como que no sé, traigo los ojos súper hinchados y parece que estoy llorando, pero se los prometo que no fue semana 5. No estuve llorando. Por ahora, hasta ahora. Pero pues, ajá, seguimos. Estática fetal. Este es un concepto que es como, yo lo entiendo como si tú te pudieras ver una imagen como 3D de cómo está el bebé adentro, tomando en cuenta las relaciones anatómicas que guarda el bebé con la mamá. Entonces tú haciéndote una imagen en la cabeza de cómo está el feto acomodado adentro y cómo es que va a suceder el parto. Entonces la estática fetal involucra diferentes conceptos que son la presentación, la posición, la situación y la actitud. Y esa era la siguiente. La presentación hay 3 tipos, que es cefálica, podálica o transversa, y es básicamente la porción del cuerpo fetal que va a estar dentro del canal de parto primero y la cual se podría decir que parece que es la que va a salir primero. Entonces, la ideal, que sucede en el 95% de los partos, es la cefálica. La de nalgas es también el menos del 4% de los partos, o también puede ser podálica, se puede llamar de varias maneras, y la transversa ocurre en menos del 1% de los partos y se ve clarísimo porque por qué no ocurre, pues totalmente inadecuado, ¿no? ¿Cómo va a caber el bebito si está en posición transversa? Y por lo general se puede sentir a través del cuello uterino durante un examen vaginal. Era una mujer que ya tenga pues bastante dilatación, y también con las maniobras de Leopold que vamos a ver ahorita. Dale la siguiente, Javi. Sigue la posición. Hay distintas formas de las que podemos evaluar la posición. Y en sí, este concepto es la relación de una porción elegida arbitrariamente, o se llama también punto toconómico, del feto con el canal de parto. Entonces, por ejemplo, puede haber una posición del mentón izquierdo anterior, como podemos ver acá abajo, del mentón derecho anterior y del mentón derecho posterior. Es como la relación que tiene la cabeza con la parte de la mamá. Si quieres, dale al siguiente, Javi. La situación es parecida a la presentación, pero esta es más bien la relación del eje longitudinal del feto con el de la madre. Por ejemplo, si es situación longitudinal, quiere decir que el bebé está como en esta primera imagen que sale aquí, y es como una presentación como si estuviera en vertical, ¿no? El bebé, todo su eje longitudinal va a coincidir con el eje longitudinal de la madre. Y la situación transversa es como el bebé está así, en horizontal, y tiene una relación horizontal con el eje de la madre, que es longitudinal. La posición oblicua es como cualquier variación de la transversa. Ya ven que si está longitudinal y así está transversa, pues la oblicua va a estar como así, curveadito. Y pues igual, la ideal para que el bebé pueda nacer es la longitudinal. La actitud es la posición que asume el feto o la relación que guardan las distintas partes del feto entre sí. Hay 3 tipos de actitud, que puede ser en flexión, en deflexión o en extensión. Y esta va a estar cambiando dependiendo de qué tan avanzado el trabajo de parto esté. Obviamente,
un bebé primero va a estar en posición de flexión, luego ya en flexión y luego ya cuando vaya a ir saliendo por el canal de parto, incluso hay ciertos movimientos que se llaman movimientos carinales, ahorita los vamos a ver. Ya cuando se va a concluir este proceso del trabajo de parto, el bebé tiene un proceso de extensión para que pueda salir por el canal. Aquí está este diagramita, este resumencito de la estática fetal para que si quieren tomarle foto o guardarlo. Aquí vemos posición, situación, presentación y actitud. Y ya. ¿Tienen alguna duda acerca de estática fetal? Todo muy bien. Perfecto, seguimos. Ok, ahora sí, las maniobras de Leopold son justamente para que tú puedas revisar la estática fetal. Entonces, este va a evaluar la altura del fondo uterino, donde está la parte como más superior del útero, y va a permitir la identificación de la situación fetal, que puede ser longitudinal o transversa. Esta primera maniobra es, bueno, igual lo podemos ver aquí en la imagen, que tiene una mano en la parte superior o en el fondo uterino y la otra mano en la parte de la espalda del bebé. Ese es como la meta de esta maniobra es dónde está la espalda del bebé y de qué lado viene, si viene del lado izquierdo con respecto a la mamá, con respecto al lado izquierdo de la mamá o del lado derecho con respecto al lado de la mamá. Es más o menos ubicar al bebé en izquierdo o derecho. Dale, Javi. La segunda va a ayudar a determinar la posición fetal, derecha o izquierda, sí. Y la parte posterior del cuerpo del bebé se va a sentir como una estructura dura y resistente. Las extremidades fetales se van a sentir como partes pequeñas, irregulares e inmóviles. Más bien, esta maniobra es la que te permite saber si el bebé está en posición derecha o izquierda con respecto al eje de la mamá. Y es como la posición 1, vas a palpar el fondo uterino. La posición 2, vas a palpar un poco más abajo ya el cuerpo del bebé, los lados izquierdo y derecho. Y seguimos con la posición 3, o la tercera maniobra, que esta es para confirmar la presentación fetal, si es cefálica o podálica, que es qué parte del bebé va a salir primero cuando ya suceda el parto como tal. La cefálica, pues vas a sentir una como bolita dura y redonda, va a ser más móvil, y la podálica, pues vas a sentir una masa grande o nodular. El pulgar y los dedos de una mano sostienen la parte inferior del abdomen materno, como sale aquí en la foto. Entonces, básicamente, la primera maniobra es como en el fondo uterino, en la parte más superior. La segunda maniobra es un poco más abajo para checar el lado izquierdo y derecho del bebé. La tercera maniobra es en la parte de hasta abajo para checar la cabeza del bebé y, pues, básicamente su presentación. La cuarta maniobra, les he preguntado a varios gines y me dicen que ellos no la usan, que pues no se usa mucho, pero igual para que la sepan, va a ayudar a determinar principalmente la actitud y el grado de encajamiento en relación a la sínfisis púbica. Es más o menos qué tan abajo está el bebé con relación de la sínfisis del pubis o de esos huesos. Y pues quizás les ayude a determinar más o menos cómo va avanzando el trabajo de parto, si lo habían hecho esta maniobra antes, no sé, hace media hora y el bebé estaba con cierto grado de encajamiento y ahora está en diferente grado de encajamiento, pueden hacer como una evaluación para poder predecir cuándo va a poder salir ese bebé por el canal de parto. Listo. Aquí igual está una fotito para que le puedan tomar ustedes screenshot. Siguiente, Javi, por favor. Muy bien, ahora sí vamos en sí para que ustedes puedan reconocer el trabajo de parto, el verdadero y el falso. Primero, para reconocer su inicio, hay que diferenciar que este no sea un trabajo de parto falso. Y se puede distinguir, a veces se puede distinguir y a veces no, por el desprendimiento de tapón mucoso tras la dilatación. No es como en las películas, obviamente, que sale y un chorro de agua, ¿no? O sea, eso no pasa en realidad. Pero pues sí se puede detectar el desprendimiento del tapón mucoso a veces. Algunas características, por ejemplo, del trabajo de parto verdadero, es que las contracciones, por ejemplo, en ritmo, en intervalos y en intensidad, van a ser regulares, se van a cortar gradualmente, es decir,
tuve una contracción cada hora, una vez, no sé, una vez en el minuto 0, otro en el minuto 60, y luego en la siguiente hora tuve otra, pero luego se acortó y ahora tuve cada media hora. Entonces eso ya nos da un indicio de que es un trabajo de parto verdadero. También hay dolor en la espalda y en el abdomen. En el trabajo de parto falso, por ejemplo, las contracciones son súper irregulares, no va a haber cambios, no se van a cortar gradualmente, no se van a incrementar de intensidad, el dolor se concentra más en el abdomen bajo y pues usualmente se alivian con sedación y pues no, son muy incentivas porque no producen mucha incomodidad en comparación con las del trabajo de parto verdadero y sobre todo porque esta incomodidad no va a crecer. En el trabajo de parto verdadero se hace cada vez peor y en el trabajo de parto falso es como que pasa una y se resuelve. Aquí entran yo creo que ya las hemos escuchado, como generalmente se llaman las contracciones de Braxton Hicks, que pueden suceder en el último trimestre del embarazo y no significa que la mujer esté pasando por un trabajo de parto verdadero. También, en el parto falso justo no hay dilatación cervical y en el parto verdadero sí hay dilatación cervical. Ahorita vamos a ver esos conceptos. Dale, Javi, por favor. Hay dos factores o dos clasificaciones en las que podríamos poner los factores que influyen en las contracciones intensas, que son factores hormonales y los factores mecánicos. Es importante mencionar que las contracciones uterinas durante el parto van a comenzar en la porción alta del fondo uterino y se van a extender hacia abajo para alcanzar ya el cuerpo del útero. Y en cuanto a los factores hormonales, es muy importante que se aumente el cociente estrógeno y progesterona, porque los estrógenos van a aumentar la contractilidad y la progesterona va a disminuir la contractilidad, pero lo que va a pasar es que los estrógenos van a aumentar a partir del 7º mes del embarazo para que pueda aumentar esta contractilidad y la progesterona se va a mantener o va a bajar en volumen como se tenía durante el embarazo. También se va a secretar la oxitocina, que es súper importante porque esta va a ser una hormona muy, muy poderosa que aumenta la contractilidad del útero. Las membranas fetales van a liberar las prostaglandinas, que igual en conjunto todas van a aumentar la contractilidad uterina. Incluso cuando las mujeres ya están en un trabajo de inducción de parto, cuando, no sé, ya están en la semana 40, 41 y el bebé, o sea, no se ve como que haya un trabajo de parto verdadero, no se observa ningún cambio, se les pueden administrar algunos medicamentos y algunas hormonas, entre ellas la oxitocina, por ejemplo, o prostaglandinas. Vámonos a los factores mecánicos. Va a haber una distensión de la musculatura lisa, la musculatura lisa uterina, y pues esta se va a contraer. Y también hay una distensión o irritación del cuello uterino. Va a haber una retroalimentación positiva, que quiere decir, ante más dilatación que haya del cuello uterino, va a haber más contracciones uterinas. Y es lógico que cada nuevo ciclo de retroalimentación positiva pues tiene que ser más potente que el anterior para que el bebé pueda salir en realidad. El útero tiene, de hecho, tres capas musculares que son súper, súper fuertes porque pues tienen que realizar ese trabajo de empujar a un bebé donde pues realmente no cabe si no hay tanta fuerza para que se pueda distender el cuello cervical. Dale, Javi. Hay una primera fase del parto, que es la dilatación, y esta se puede dividir en la fase latente y en la fase activa. En la fase latente va a ser desde que podamos distinguir que la mujer ya está teniendo contracciones regulares, ahí va a empezar la fase latente. Y esta tablita sí podemos tomarla en cuenta, pero también esto varía muchísimo. Ay, falta menos de un minuto para que se acabe la sesión. Ahorita continuamos. Métanse otra vez al mismo Zoom y ahorita nos vemos. ¿Por qué no?
Ahí podrás compartir pantalla por fin. Sí, dame un segundo. Sí. Déjame pongo a grabar desde que empieces y Sí, ya estamos grabando. Ok, continuamos. Seguimos con la primera fase, fase de dilatación. Esta va a variar muchísimo entre cada mujer. Normalmente las nulíparas, o sea, las que no han tenido ningún bebé, esta fase se puede alargar hasta más de 24 horas y ya la fase activa pues es un poco más corta. Generalmente podríamos decir que es de 8 a 12 horas. Ah, bueno, justo acá abajo dice, sí, puede durar hasta 20 horas en nulíparas y 14 horas en multíparas, dependiendo de la persona como tal. Entonces, la fase latente va a haber una dilatación cervical lenta, o sea, el orificio cervical se va a estar abriendo muy, muy poquito y generalmente en estas 20 horas se abre de 0 a 3 centímetros, o sea, bueno, se abre hasta 3 centímetros y después ya sigue la fase activa. Esta es un poquito menos predecible y es básicamente cuando les dicen a las embarazadas de que, ay, vayas a caminar tantito o haga más ejercicio para que podamos avanzar este proceso de dilatación. Tras la dilatación va a ocurrir el desprendimiento del tapón mucoso y la ruptura del saco amniótico. Y pues en realidad esta fase, bueno, como ya sabemos, varía de mujer a mujer. No sé si la siguiente diapo, Javi, sea de la fase activa o sigue con dilatación. Es que no me acuerdo muy bien. Si no, para pasar a la siguiente y si no explico fase activa ahorita de una vez. No, sí, dale para atrás, por favor. Gracias. Ok, seguimos con la fase activa. Esta se caracteriza, muy importante, por dilatación cervical rápida. Esta va a ser de 1.5 de 1.2 a 1.5 centímetros por hora. Y ya las contracciones son mucho más rítmicas, se empieza a cortar muchísimo el tiempo que hay entre cada contracción, se van haciendo más intensas y pues ya va a culminar o terminar este proceso con la parte de la expulsión, que es la segunda fase del parto. Un concepto rapidísimo, creo que igual, no sé si se lo mencionaron en clase, yo lo aprendí en un taller que tuve de un grupo estudiantil, Gio, ahí se lo conocen, está muy padre, métanse, vayan a sus talleres. Pero es igual, antes de que ocurra la dilatación, pues tenemos como el cuello trino así como gordito, ¿no? Entonces, imagínense que como que el hoyito está entre mis dos manos. Entonces, si está así el cuello para que pueda suceder la dilatación, primero tiene que acortarse tantito. Este concepto se llama aborramiento. Entonces, en cuanto al bebé está empujando el cuello se va haciendo como más delgadito, más delgadito, más delgadito. Y cuando está súper delgadito, ahora sí ya va a empezar el proceso de dilatación para que se pueda abrir y pueda salir el bebé. Ese es random fact. Y ya. Y seguimos. Segunda fase, expulsión. Sí, tienen que haber una serie de movimientos que se llaman movimientos cardinales para que el bebé pueda nacer. Estos movimientos cardinales suceden obviamente cuando el bebé está en presentación cefálica, no, pues no puede ser en podálica, no, no puede ser. Pero estos son movimientos que el bebé naturalmente hace por la mecánica de la expulsión y por la mecánica de cómo va la cabecita pasando a través del canal de parto. Más o menos la duración en mujeres nulíparas que no han tenido hijos es de 50 minutos y en multíparas es de 20 minutos. La duración es súper variable e incluso, bueno, me han platicado igual que les ha tocado a algunos alumnos o algunos doctores que salen en segundos, que el bebé sale disparado. Digo, varía muchísimo. En general, estos son como los estándares de tiempo. Aquí encontré un video en YouTube que explica muy bien como cada una de las formas que se los pueda enseñar. Entonces, me das chance de compartir pantalla tantito, Javi, para esto nada más. Igual y parar la grabación ahorita de mientras. No pasa nada si no la ven los del video. sí, dame un segundo, que ni yo sé bien cómo se pone aquí No te preocupes. el coso, dame un segundo. A ver. Creo que ya debería dejar, ¿no? Me sale que todavía está grabando. Digo, o sea, no hay problema nomás con que. O a ver, maybe igual
Aunque, bueno, si se graba está bien. Déjame ver. Aunque sí lo pueda. Sí, aunque se esté grabando, está bien. Me sale que todavía está grabando, Javi. Pero está bien, sin problema. Este video pues no tiene sonido, entonces no va a ser necesario. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven mi pantalla? Sí, Muy bien, gracias. Ok, rapidísimo. Ahí podemos ver el encajamiento, que el bebé ya está justo por salir. Ese es el descenso. No se observa muy bien la flexión, pero si pueden ver el bebito como que hace este movimiento un poquito, esta sería la flexión. Esa sería la rotación interna. Esa sería la extensión clarísima. Va a surgir una rotación externa y luego ya la expulsión. Esos movimientos, pues son los movimientos cardinales. Bravo. Ya, expulsión. Jay, bebito nació. Y eso es todo. Eso es todo. Espero que les haya servido. Así que ya puedes compartir pantalla otra vez, Javi. Muy bien, continuamos. Bueno, pues ya quedaron los movimientos cardinales. No sé si tengan alguna duda de lo que acabo de decir. Todo perfecto. Ay. Muy bien, gracias, Jiménez. Ya. Siguiente, Javi, por favor. La tercera fase es la fase de alumbramiento, es decir, la salida de la placenta. La duración varía entre 15 a 30 minutos en mujeres eh, nulíparas o multíparas o primigrávidas, todos estos nombres rimbombantes, pero primigrávidas también es de que no han tenido bebés antes. Y bueno, el mecanismo es que la placenta se va a expulsar por las contracciones uterinas y estas van a contraer los vasos sanguíneos que se desgarran durante el parto, reduciendo la probabilidad de hemorragia. Esto es súper importante porque el útero, a final de cuentas, cuando sale el bebé y la placenta se tiene que contraer rapidísimo para no perder más sangre de la que se requiera. Y sí, y creo que ya estuvo. Bueno, pues en el hospital como tal, el doctor tiene que hacer un tacto hasta el útero para poder identificar que toda la pared del útero esté uniforme y que no tenga restos de placenta, porque eso también puede resultar en una emergencia obstétrica, que el útero no se contraiga bien, que haya hemorragia obstétrica y luego que la mujer entre en un shock hipovolémico, pues no queremos eso, o alguna infección bacteriana que pues resulte de que no haya remoción correcta de la placenta. Listo, Gaby. Y ya, ok. Estos son algunos de las patologías que puede haber en cuanto a la fase de alumbramiento o como formas en las que se puede desprender la placenta también. Según yo no son tan importantes, a mí no me preguntaron nada de esto, pero bueno, en el 80% de los casos se va a desprender de la manera en la que se ve en la izquierda. Se va a... Oh, ok. El desprendimiento comienza por el centro y va a haber un pequeño hematoma retroplacentario, o sea, como una acumulación de sangre por la parte de atrás de la placenta. Expulsada, se va a presentar en la cara fetal. Después de la salida va a aparecer el sangrado. Del otro lado, en el 20% de los casos, el desprendimiento va a empezar por un borde, va a haber sangrado previo a la expulsión de la placenta y se va a expulsar también presentando la cara materna. Esto de cara materna y cara fetal, haz de cuenta que del lado en el que el lado de la placenta que tiene el cordón umbilical es la cara fetal de la placenta y el lado que no tiene el cordón umbilical es la cara materna de la placenta. Ya está. Listo, eso es todo por mi parte de esta semana. Sigue Adrián. Me voy a presentar el tema de acá. oigan, siempre me da mucha pena porque ustedes hablan un montón ahorita y yo solo digo, claro. Sí. No pasa nada porque después tú te avientas todo el oficio. Tranqui. Oigan, entonces, sí, justo, toca hablar, que es el tema de cortito esta semana. Ok,
Nosotros tenemos a la persona embarazada con su bebecito, ¿ok? Cuando nace el bebecito, cuando una vez que pasa todo el proceso del trabajo de parto, básicamente la expulsión, y nosotros tenemos al bebé, ya, de que nosotros, lo que tenemos que hacer es como manejar y asegurarnos de la integridad en general de lo que es el bebé. Para eso tenemos una escala que es muy conocida, se llama APGAR. APGAR, por sus siglas, de apariencia, pulso, gesticulación, actividad y respiración. Son 5 características que se van a revisar en el bebé para determinar básicamente la integridad del bebé. Se realiza 2 veces, en el minuto 1 y en el minuto 5, o sea, 1 minuto después de que nace y 5 minutos después de que nació, básicamente. En el primer minuto se identifica qué también toleró el bebé el proceso de expulsión y al minuto 5 se evalúa qué también está evolucionando el bebé por fuera del vientre materno. ¿Ok? Entonces, en esta escala, lo que nosotros vamos a revisar son tres características diferentes y dependiendo de la característica que tenga, se le asigna un valor. ¿Ok? En la apariencia se va a básicamente identificar el color. O sea, si el bebé se ve cianótico, es decir, se ve como azul, básicamente, va a tener una puntuación de 0. Sin embargo, si esta cianosis es solamente en extremidades, ya es de que puntaje 1. Y si es un bebé rosado con una buena saturación de oxígeno, entonces va a tener una puntuación de 2. En pulso, básicamente igual. O sea, si es un pulso ausente, se le asigna una puntuación de 0. Si es un pulso de menor a 100 latidos por minuto, es una puntuación de 1. Y mayor a 100 latidos por minuto es una puntuación de 2. Para gesticulación, lo que se ve es el llanto, básicamente. Si llora, son 2 puntos. Si no llora, pero está como de que por ahí, es 1 punto. Y si no hace nada, son 0 puntos. En la actividad lo que estamos viendo es el tono muscular, ¿ok? Entonces, si vemos una flacidez, o sea, que el bebé como que se cae, así, es una puntuación de 0. Si vemos que tiene un tono muscular débil, es de 1. Y si tiene un tono muscular muy bien flexionado o un muy buen tono muscular, es una puntuación de 2. Y la respiración, también lo que estamos viendo es si hay llanto, si hay una respiración intensa, y básicamente si vemos una respiración débil es de 1 punto, y si vemos que no hay respiración son 0 puntos. Esto nos ayuda a identificar el manejo integral del bebé para identificar cómo hacer para apoyarle, ¿no? Entonces todos estos puntajes se suman al final. Tenemos aquí los 3 estadios, básicamente, la depresión severa del bebé, que es de 0 a 3, la depresión moderada, 4 a 6, y de 7 a 10 es un puntaje normal. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ok, entonces aquí lo que vamos a hacer es diferentes casos para identificar, si podemos identificar qué puntaje le daríamos al bebé. Ok, entonces tenemos un recién nacido masculino que al nacer presenta una respiración regular, llanto fuerte con estornudos, una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, movimientos esporádicos y los dedos de manos y pies con coloraciones moradas azuladas. Entonces, en apariencia, ¿qué puntaje le darían? 1, 1, ¿por qué? porque la cianosis es distal. Muy bien, entonces, si quieres, siguiente para que salga el circulito ahí. Y ahí. En pulso, ¿cuál le darían? 2. 2, muy bien, siguiente. ¿Por qué? Porque tiene 110 latidos por minuto. Muy bien. En gesticulación, Igual 2. igual 2 porque está llorando y tiene un llanto fuerte. Muy bien. En su actividad, ¿qué le darían? 1, 1 o 2. O sea, porque dice movimientos esporádicos. Entonces, ¿qué consideramos que es esporádico? o sea, como que sí, pero luego no, tipo, Ok, van y vuelven. va. Entonces, siguiente, Javi. Oh my God, es bien flexionado porque son esporádicos. Qué terror. Pero, entonces, es bien flexionado. Entonces, es una puntuación de 2. Y siguiente, respiración. Como sabemos que está lloviendo, perdón, no sé dónde estoy. Podemos que está llorando,
Entonces es un llanto intenso. Entonces es una puntuación de 2 también. Entonces ya sumando todo esto, tenemos una puntuación de 9, teniendo un bebé normal. ¿Ok? ¿Sí? Excelente. Siguiente caso. Tenemos una recién nacida femenina que al nacer presenta obstrucciones respiratorias. No presenta llanto ni movimiento. Tiene un pulso de 70 latidos por minuto y una coloración azulada generalizada. Y presenta disociación toracoabdominal leve. Ok, aquí tenemos una bebé que al parecer está muy grave, pobrecita. ¿Qué le haríamos? ¿Cómo la evaluamos en apariencia? 0, 0, ok. 0 porque está azul, literal. ¿Su pulso cómo lo evaluamos? 1. 1, 1, excelente. ¿Su gesticulación? 0, 0. ¿Su actividad? 0. 0. ¿Y su respiración? 1. 1. Muy bien. Por la disociación toracoabdominal leve. Entonces aquí tenemos un bebé que tiene una puntuación de 2. O sea, literalmente no está muerto, no está fallecido porque está luchando con todo. Entonces a este bebé se le tienen que hacer las maniobras de resucitación, ya sea resucitación respiratoria, y como sí tiene pulso, pues no ocupa RCP. Entonces solo es un bebé con depresión severa que esperemos salga de ahí. Ok, siguiente. Oh my God, acabamos con APGAR. Muy bien. Ahora vamos con semana 1. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que fue semana 4? Todo lo que fue cambios en el embarazo, parto y esta partecita chiquita de Apgar. Yo sí tengo una duda. En el examen sí van a hacer así como tipo casos y poner el nivel de la escala. Ándale, sí. Pero no te viene la tablita, tristemente. Entonces apréndansela. Ok, gracias. Pero vendrá como una a lo mucho. De lo que viene más son hormonas. Vienen un montón de hormonas. La Cristina Yanka ahí. Ok, ya se ve, ¿no? Yes. Sí. Ok. Bueno, volviendo rápidamente a semana 1, empezando por anatomía de genitales externos femeninos. Vamos a irnos rápido por lo que es primero la vulva. Pues la vulva abarca, es un conjunto como tal, pues de estructuras que componen pues todas estas de aquí. ¿Sí? Realmente son estructuras relativamente simples, entonces no se tiene que clavar tanto en esto, pero sí mínimo entender más o menos por una descripción general que es cada uno. Entonces aquí, una preguntita rápida, a lo mejor se acuerdan, a lo mejor no, pero creo que ya la mayoría lo tiene medio grabado. ¿Cuántos y cuáles son los orificios que tiene la vulva? ¿Alguien me puede decir así de corto? 6. ¿No? Ok, 6. ¿Y me puedes mencionar de qué, cuáles? O sea, Sería la uretra, el orificio vaginal y los conductos de las glándulas de Bartholin y de Skene. exactamente. Ahí va. Sí, el orificio vaginal, meato urinario, dos glándulas menores y dos mayores. Muy bien. Entonces, pasando así por una descripción rápida, primero tenemos lo que es el monte de Venus. Sobre la sínfisis del pubis, realmente es un conjunto de tejido adiposo subcutáneo que pues da esta formación. Luego tenemos lo que son los labios mayores, principalmente son formados por piel. Y aquí una distribución importante de glándulas es que hay una mayor cantidad de glándulas sudoríparas que sebáceas. Lo tenemos los labios internos, más mediales, y tienen una distribución distinta, o bueno, inversa, creo que sería la palabra adecuada, en cuanto a las glándulas, sí, ya que estas tienen menos glándulas sudoríparas y más glándulas sebáceas. No, creo que está mal, ok. No importa. Luego tenemos también lo que es el clítoris, que es una masa de tejido eréctil. A lo mejor ya vieron en hembro que pues embriológicamente es realmente un pene no desarrollado, por lo cual comparte algunas semejanzas como lo que es el tejido eréctil y además de estar bastante vascularizado y con muchas terminaciones nerviosas.
por lo que es bastante también sensible a la excitación sexual. El bulbo de vestíbulo, pues son masas alargadas también de tejido eréctil, más o menos de 3 centímetros, y ambos lados de lo que es el orificio vaginal. Luego, ahorita mencionamos las glándulas mayores y menores. Aquí importante saber que tienen como 2, 3 nombres y que se los pueden preguntar en el examen con cualquiera de estos. Entonces, para que lleguen bien ubicados, sí sepan más o menos los sinónimos que tienen estas glándulas. Pero bueno, iniciando por las parauretrales menores o de Skene, su nombre te dice más o menos la ubicación. Los tienes que buscar cercanos a lo que es el meato urinario o la uretra, y estas se encargan de secretar moco a lo que es el vestíbulo vaginal. Luego tenemos las glándulas mayores o vestibulares o de Bartolino, que pues bueno, el nombre lo implica, son de mayor tamaño y también secretan fluido lubricante a lo que es la vagina. Aquí preguntita rápida, ¿alguien me puede decir qué es el himen? ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron? Así aunque lo estén leyendo. ¿No? ¿Nadie? Bueno, el himen, si no se acuerdan, es realmente como una membrana de tejido que se encuentra sobre lo que es el orificio vaginal. Y ahorita más adelante lo vamos a volver a hablar de él. O sea, ok, ahora mencionarles los músculos del perineo. Podemos dividirlo en 2 grandes triángulos, que sean el urogenital, aquí es el superior, que se ve en azul, el triángulo anal, que es aquí en amarillo, y aquí las 2 caras laterales, por así decirlo, del triángulo urogenital son dadas por el músculo isquiocavernoso, y la base tanto del triángulo anal como urogenital se ve dada por lo que es el músculo superficial transverso. Aquí importante, en el triángulo urogenital, que tenemos el músculo bulbo esponjoso, que siempre se me olvida el nombre del procedimiento otra vez, pero eh, en cuestiones cuando hay problemas en el parto y no es suficientemente amplio el canal de parto, se hace una incisión en este músculo, en el bulbo esponjoso, para permitir la salida, como tal, bien de lo que es el producto. Les digo que les fallo con el nombre, siempre se me olvida ese proceso, pero si Nat o Adrián se acuerdan y se los dicen, estaría bien. Ah, hablando de lo que es ahora el de triángulo anal, pues ya les dije, la base es dada por el superficial transverso, y aquí lo que son las caras laterales son dadas por el músculo ileococcigio, pero también aquí tenemos lo que es el músculo pubococcigio, el cual rodea todo lo que es el ano. Y los tipos de pelvis, tenemos todos estos: ginecoide, androide, antropoide, platipeloide, que yo recuerdo es como que un tema que se clave mucho en el examen, o que siquiera tenga muchas preguntas, pero para mencionar rápido, la pelvis ginecoide es la más adecuada para la evolución del parto. Es como el concepto clave de este tipo de pelvis. Cualquiera de las otras sirve, bueno, realmente la platicología mucho, pero eh, lo ideal sería un tipo de pelvis ginecoide para lo que es el trabajo de parto. Luego está la pelvis androide, o aquí tiene otro nombre, infuntivo. Está muy raro el nombre, no lo voy a decir, pero es más o menos como la forma de la pelvis masculina, y pues bueno, es un poco más cerrada, si lo quieren ver así. Luego tenemos pelvis antropoide, de diámetro un poco más, si lo quieren ver, un poco más alargada que ancha, si me explicó. ¿Sabes? Es un poco más grande en un plano longitudinal, si lo quieren ver así, pero más estrecha en un plano horizontal. Y bueno, finalmente tenemos la pelvis platipeloide, que realmente pues es todo lo contrario a la pelvis ginecoide. Lo que menos quieres es una pelvis de un tamaño bueno, no tamaño, sí tan estrecha, porque recordemos que por aquí tiene que caber un chamaco. Entonces, el peor tipo de pelvis como tal, o si puedo decir algo para el trabajo de parto, sería la platipeloide. Y creo que con eso queda menos mi parte de genitales externos. Entonces, te toca, Nat. Ah, ya me Nat, si toca a mí. estás ahí. Sí, Sí. muy bien.
Seguimos con fisiología del aparato reproductor femenino. Primero con los ovarios. Anatomía interna, perdón. Primero, los ovarios. Estas son las gónadas femeninas. Se sitúan dentro de la pelvis como estructuras pares y van a producir y liberar ovocitos, además de secretar hormonas sexuales, que son estrógeno, progesterona y testosterona en pequeñas cantidades. Los ovarios están suspendidos por el mesoovario, que viene del ligamento ancho del útero y el ligamento ancho del útero va a fijar los ovarios al útero y el mesoovario va a sostener los ovarios de los ovarios hacia la pared abdominal. No es cierto, ese es el ligamento suspensorio, una disculpa. El mesoovario es diferente, pero ahí se ve justo el ligamento ancho del útero, justo es todo el que está aquí a los lados de los ovarios y los va a anclar con el útero. El mesoovario es el que va a contener como todas las... es que no me acuerdo exactamente si era el mesovario o el suspensorio. Ahorita se los aclaro, pero había uno que contenía todas las venas, las arterias, los ganglios linfáticos, los nervios, que es súper importante y ese justo no se podía cortar por nada del mundo. Y el otro ya es el suspensorio, que va a fijar los ovarios a la pared pélvica. Ahorita se los aclaro como quiera. Seguimos, Javi. Ok, características histológicas de los ovarios. Cada ovario se va a formar por dos partes generales, que es una corteza y una médula. Aquí vemos es que no en mi cursor, sí es cierto. Pero bueno, no pasa nada. La corteza se compone de tejido conectivo que se llama estroma y esta va a ser la que contiene numerosos folículos en desarrollo en distintos estadios y pueden ser desde folículos primordiales, primarios, secundarios de Graf y el cuerpo lúteo, después cuerpo albicans. Aquí, como vemos en la imagen, déjenme ver, creo que sí puedo señalarles. Sí te deja rayar. ¿Te deja rayar? Sí, según yo sí. Debe de... O no. O nada. Creo que no me deja. No pasa nada. Como vemos aquí alrededor... ya vi el puntito. Bueno, ahorita lo borro. Pero, entonces todo esto va a ser la corteza. Todo esto del... no puede ser X. Lo demás va a ser... Aquí está. Casi que todo el ovario va a ser la corteza. La parte central va a ser la médula. En la médula es donde se encuentra el hilio ovárico, que es todos los vasos sanguíneos que van a salir y que van a entrar para darle la irrigación correcta al ovario, igual vasos linfáticos y nervios. Aquí podemos ver cada uno de los folículos en desarrollo, pero ahorita vamos a irnos a cada uno de ellos igual. ¿Era la siguiente, Javi? Mira cómo borro esto. Ya. Muy bien. Características histológicas de los ovarios. La médula se va a componer de tejido conectivo laxo y va a estar altamente vascularizado. Va a contener fibras nerviosas y vasos linfáticos, como mencioné antes. Es la parte como más central del ovario. Dale a la siguiente, Javi, por favor. Aquí podemos ver una imagen ya un poquito más con zoom del ovario. Y podemos ver desde los folículos que están aquí mucho más chiquitos. Más unos aquí. Y luego van creciendo, se van desarrollando. Primero van a ser folículos primarios, con muchas capas de células de la granulosa, como por ejemplo y luego va a empezar a formarse. Estos, no sé, esta imagen creo que no está bien porque estos no son de Graf. Entonces no se queden con esa idea, estos no son de Graf. Pero ese se llamaría folículo secundario cuando empieza a aparecer un antro, o sea, una cavidad llena de líquido es folículo secundario. Este sigue siendo folículo secundario. Este ya es un folículo de Graf, cuando ya es completamente maduro, cuando ya tiene un antro gigante y el ovocito puede caber muchas veces en el antro. O sea, esta bolita de aquí cabe muchísimas veces en toda esta área de acá. Si se fijan aquí, son casi iguales. Entonces, no es suficientemente grande para considerarse un folículo de Graf. Cuando ya sucede la ovulación, se va a romper el folículo maduro y se va a liberar un óvulo, que también se llama ovocito.
literalmente la pared del ovario se va a romper para poder sacarlo. Después ya se va a convertir en cuerpo lúteo o cuerpo amarillo para convertirse al final en cuerpo blanco o cuerpo albicans. Siguiente, Javi. ¿Por qué me súper adelante? No, todo bien. Ok, seguimos. Las trompas uterinas o las trompas de falopio. Ay, que se me movió un poquito la pantalla. Ahí está. Van a conectar la cavidad peritoneal con la cavidad uterina y ahí es donde sucede la fertilización. Se van a transportar los ovocitos desde el ovario hasta el útero y las trompas se van a dividir en 4 partes, que son primero la intramural o la intersticial, que es la que se ubica, es una parte chiquitita que se ubica adentro del útero. Va a medir 1 centímetro de longitud y 0.7 milímetros de diámetro. Sigue el istmo, que es la continuación lateral, yéndonos ya hacia los ovarios. Tiene una porción muscular y redondeada que mide 3 centímetros de largo y tiene de 1 a 5 milímetros de diámetro. Es un poquito más ancha que la intramural. La ampolla o el ámpula es la porción mucho más larga, mide 1 centímetro de diámetro, ya está mucho más grande, y 5 centímetros de largo. Es muy importante, esta es pregunta de examen sí o sí, ¿dónde va a ocurrir la fecundación? En el ámpula de la trompa uterina. Seguimos con el infundíbulo, que es como una florecita así abierta y tiene forma de embudo, se va a abrir hacia la cavidad peritoneal. No está completamente, o sea, no envuelve al ovario así, sino que está como así, un poquito separados los dos. Y se van a encontrar ahí las fimbrias, que son estas proyecciones digitiformes o parecen como deditos, que miden más o menos 1 milímetro de diámetro y se van a proyectar sobre la superficie medial de los ovarios, más no pegado hacia el ovario. Por eso a veces suceden los embarazos fuera de la cavidad uterina. Digo, no son viables, pero sale el óvulo y no sé si hay tejido endometrial en la cavidad peritoneal, ahí se implanta el bebé y empieza a crecer donde no debe de crecer. Seguimos. Y esta imagen aquí ilustra las trompas de falopio. Ok, características histológicas de las trompas uterinas. Así se ve en un corte transversal de una trompa uterina. Va a tener 3 capas en su pared, una mucosa, una muscular, una serosa. Si se dan cuenta, pues muchos órganos en el cuerpo, en el intestino, bueno, en todo el tracto digestivo, tienen siempre una mucosa, una muscular, una serosa. Hay variaciones, pero en general esas son las 3 partes. En el caso de la trompa uterina es muy importante que sepan que su mucosa va a tener pliegues longitudinales de epitelio cilíndrico simple y, súper importantes, este epitelio cilíndrico simple va a tener cilios y va a ser secretor. ¿Los cilios para qué creen que sirven en las trompas uterinas? Está bien, no pasa nada si no saben, pero sirven para mover el ovocito desde el ovario hasta el útero. También tiene una muscular, el músculo, para darle un poquito de contractilidad y fuerza, y la serosa, como para cubrirlo. Siguiente, Javi. Ok, ¿qué otro nombre tienen las células secretoras y qué característica tienen? No sé si sepan. Esta yo no me la sabía antes, pero lo aprendí dando la asesoría literal. ¿Alguien sabe? Células de PEG. Sí, muy bien. Células de PEG. Y son no ciliadas. Las secretoras pues no tienen cilios, las ciliadas pues no son secretoras. Una pregunta. Seguimos con el útero. ¿Qué pasó, Paula? ¿Qué secretan? Pues igual un liquidito para que pueda fortalecer la movilidad. Pues en realidad no sé exactamente para qué sirva, déjame te lo busco. Pero en general es mucosa, es para que darle a la trompa hidratación, para que haya movimiento del ovocito. Pero si tiene alguna característica especial, ahorita te la busco y te la digo. Muchas gracias. Yo había leído que también sirve para nutrir al ovocito. O sea, si es fecundado, sirve también para que nutra al cigoto, o sea, en su trayecto hacia el útero. Súper bien. Sí, claro que sí me suena con que es eso. Ahorita igual ya lo anoté y se los confirmo, pero sí me suena a nutrición. Muy bien. Seguimos. El útero. Este es un órgano muscular hueco de unos 8 centímetros de largo, ubicado en la pelvis femenina.
va a constar del cuello, un istmo y un cuerpo. El cuello es la porción que se proyecta adentro del canal vaginal y una parte fija, y hay una parte fija en el parametrio o porción supravaginal, o sea, justo arribita del cuello uterino va a estar esa partecita del cuello, del útero. Sí, pues sí, ¿verdad? Sí. Y luego sigue el istmo, que es el pasaje estrecho de aproximadamente 1 centímetro de largo, que va a conectar el cuello uterino con el cuerpo. Sí, María Sofía Gómez, sí. El istmo del útero no es el mismo que el de las trompas, ¿verdad? O sea, cada uno tiene el suyo. Sí. Sí. Istmo, la palabra como tal, según yo, sí hace referencia así de que a una parte de un órgano que está así como chiquita. Entonces, Gracias. igual, el otro tiene su istmo y el otro también. Ok, el cuerpo, no sé por qué se me acercó la pantalla, es intraperitoneal y tiene una luz en triángulo a través de la cual se conecta con el istmo y ambas trompas de falopio. O sea, como sabemos, el útero tiene forma de pera invertida. Entonces, la parte de más abajo va a ser la más angosta, va a ser el cuello. Luego sigue el istmo y luego el cuerpo, que es como... ¿Qué hice? O sea, que esto no es un triángulo, pero un triángulo. Un dorito invertido. Seguimos, Javi. Ok, ¿cómo se llama la base del útero? ¿Alguien sabe? El fondo. Sí, muy bien, fondo uterino. Esto puede estar un poco tricky porque dices de que la base es la parte de abajo, pero no, la base del útero es la parte que está más superior, o sea, el fondo uterino, que es la que se palpa en qué maniobra de Leopold. A ver si se la saben. En la primera. Muy bien, Dani, muy bien, muy bien. Sí, seguimos, David. Sí, es la parte. Características histológicas del útero. La pared del útero se va a componer por 3 capas, que es el perimetrio, el miometrio y el endometrio de afuera hacia adentro. Y la capa que conocemos como que más a fondo es la del endometrio, ¿no? Que nos suena un poquito más, que es justo la parte que se va a desprender durante la menstruación. Bueno, no se desprende toda, se desprende nada más la capa funcional, porque se divide en dos, en funcional y en basal. Luego sigue el miometrio, que es una capa muy gruesa de músculo. Y luego el perimetrio, que es la serosa externa o la parte que va a cubrir al útero y que lo va a proteger. Seguimos. Creo que, bueno, ya se las dije, pero ¿cuál creen que sea una de las funciones esenciales del miometrio? Contracciones. Sí, muy bien, Sofía. Súper bien. En el endometrio, pues obviamente va a sufrir cambios cíclicos, cada mes se va a estar regenerando. A mí de verdad, oigan, yo soy fan del endometrio, o sea, increíble, se regenera cada mes casi en su totalidad, ¿no? El estrato basal del endometrio va a ser el que se va a conservar, que es el que está aquí. Oigan, no sé qué le está pasando a mi pantalla y como que se hace zoom y se quita el zoom, pero bueno, este es el estrato basal y el estrato funcional ya es el que está aquí arriba, que es el que se va a desprender durante la menstruación. ¿Quieres darle, Javi? Ok, sigue la vagina. Déjenme. Es que les digo que mi pantalla está loca. Ustedes no lo pueden ver, pero se está haciendo loca en mi computador. Denme un minutito. A ver si puedo solucionar esto. Ya, ok. Muy bien. La vagina primero tiene un fondo de saco, que es justo la unión de la vagina con el cuello del útero. Luego sigue el himen un poquito más abajo, que es una membrana mucosa que forma un borde circular que cierra parcialmente, a veces totalmente, no está bien, el orificio vaginal. Y después sigue, aquí arribita, está el fornix o receso del cuello uterino, que son como 2 hoyitos o 2 cupulitas que se le hace a la vagina justo cuando está en la unión del cuello uterino. Hay diferentes tipos de himenes que pues no sirve para mucho. Me cortaron la inspiración, Sí, pero vamos a seguir. Ahorita nomás que Javi empieza a grabar y ya seguimos.
Gracias, Javi. De hecho, te estás rifando con la grabación. Hombre, nada de nada. Ahora sí. Ya empezó. Muy bien. Ok, seguimos. Va a estar perforado de diferentes maneras, dependiendo de cada mujer. Esto pues no representa ninguna, pues no tiene mucha relevancia, solo que con que no esté imperforado, en el caso de que el himen esté imperforado, pues esto sí puede representar algo patológico y se tiene que hacer una pequeña resección para que pueda pasar el tejido menstrual por ahí. Muy bien. ¿Tenía alguien una pregunta? Ok. Muy bien. Si quieres, dale, Javi. Características histológicas de la vagina. Se va a componer de 3 capas, igual una mucosa, una muscular, y ahora en vez de una serosa va a ser una adventicia. Oigan, es que ahorita estoy viendo esto, ahorita mi bloque es de esto, y nomás para yo grabármelo también, la adventicia es que es lo mismo que la serosa, pero la serosa va a tener tejido adiposo y la adventicia no. Entonces la adventicia es puro tejido conectivo, denso y laxo. En el caso de la serosa, ustedes sí van a poder ver que es un poquito de grasita, pero eso lo verán el próximo año. Bueno, la capa mucosa de la vagina va a ser epitelio plano estratificado no queratinizado. La capa muscular va a ser de 2 estratos, que es de músculo liso, que es uno interno circular, o sea, va a ser como un circulito de músculo interno, y uno longitudinal externo, o sea, las fibras musculares van a estar longitudinales con respecto al canal vaginal. Muy bien, seguimos. Ok, seguimos con los ligamentos. ¿Se acuerdan de los ligamentos que hemos visto? Si no, no pasa nada. Ahorita lo vemos en la tablita que sí. Si quieres, dale, Gaby. Está bien. Ok, esta es una mini tablita resumiéndoles los ligamentos. El suspensorio va a unir al ovario con la pared lateral. Justo, este es el que tiene el paquete vascular, o sea, en una oforectomía, por ejemplo, una oforectomía bilateral o una no sé si es salpingoctomía, no me acuerdo, pero empieza con salpingo, que también es que les retiren los ovarios o que les retiren las trompas, pues tienen que tener mucho cuidado de no cortar el paquete vascular así nada más, porque pues puede representar una hemorragia, ¿no? También el propio del ovario, que es, o el útero ovárico, va a unir el ovario con el útero. El mesovario, que va a unir, mira, también, sí, es que los dos, tanto el mesovario como el suspensorio van a unir el ovario con la cavidad abdominal, pero el mesovario lo va a unir con la cavidad posterior y el suspensorio con la pared lateral. Sigue el mesosalpinx, que va a unir las trompas uterinas con la cavidad posterior. El ancho del útero, que va a hacer pliegues de peritoneo, que es básicamente tejido adiposo, que va a fijar el útero con la cavidad posterior. El redondo, que va a ser el útero anterior con los labios mayores. El útero sacro, que es el útero pues con el sacro. Y el cardinal, que lleva el paquete vascular, que son las arterias uterinas, arterias y venas uterinas, si no me equivoco, que va a unir la pelvis con el cervix y la vagina. Y eso es todo. Creo que eso es todo. Ya está. Seguimos. Oh my God. Ya me tardé mucho, una disculpa. No, hombre, increíble. Si quieres, siguiente, Javi, please. Va. Recordemos, que bueno, o sea, hablando de lo que es los gametos, es decir, las células sexuales, tanto femeninas como masculinas, llevan todo un proceso de, pues básicamente de formación, literal de sintetización, de formación. A este proceso se le llama gametogénesis. En el caso del aparato reproductor femenino, se le conoce como ovogénesis, debido a que se está formando un ovocito, ¿ok? Empezando en la ovogénesis, vamos a comenzar con una célula diploide, es decir, una célula que tiene un número cromosómico 2N, que tiene pues, todos sus cromosomas, etc. A esta célula se le va a llamar ovogonia. Esta ovogonia va a tomar lugar durante el desarrollo fetal. O sea, háganse cuenta que mientras está el desarrollo embrionario, ya se están creando los gametos femeninos. ¿Ok? Entonces, todo este proceso va a pasar por mitosis. Entonces, las ovogonias
se dividen por mitosis y al dividirse dan lugar a, a células hijas llamadas ovocitos primarios. ¿Sí? Los ovocitos primarios van a comenzar un proceso que se llama meiosis. La meiosis es un proceso que, ya saben, lleva dos meiosis, la meiosis 1 y meiosis 2. Entonces, háganse de cuenta que el ovocito primario va a seguir todo el proceso de la ovogénesis, más bien de la meiosis 1 durante el desarrollo fetal. Sin embargo, va a parar en una fase que se llama profase 1. En la profase 1 va a parar y ahí va a quedar separado hasta la pubertad. Hasta la pubertad, y el primer signo de pubertad ya saben cuál es. ¿Cuál es el primer signo de pubertad en la mujer? Botón mamario. Excelente. Es la aparición del botón mamario. Entonces, una vez sucede la pubertad, es decir, una vez una vez comienza la pubertad, los ovocitos primarios, estos ovocitos primarios que siguen siendo diploides, es decir, 2N, van a terminar la meiosis 1. Háganse cuenta que la meiosis 1 dura 10 años en suceder, ¿ok? Porque sucede durante el desarrollo embrionario, se queda parado hasta la pubertad y ya en la pubertad termina. Entonces, una vez termina el ovocito primario, la meiosis 1, es decir, se va a dividir en dos células hijas haploides, es decir, número cromosómico N. Vamos a tener el ovocito secundario y al primer cuerpo polar. Muy bien, ¿todo bien hasta ahí? Ok. Entonces, el ovocito secundario va a seguir el proceso. ¿Por qué? Porque el primer cuerpo polar se queda como cuerpo polar debido a la falta de organelos, de citoplasma que hubo durante esta división meiótica. Entonces, el ovocito secundario va a seguir con la división celular. El ovocito sigue siguiente, Javi. Listo. El ovocito secundario va a seguirse dividiendo por meiosis 2, ¿ok? Pero va a quedar separado hasta la metafase 2. Entonces, durante cada ciclo menstrual, uno de estos ovocitos secundarios es liberado, ¿ok? Si es fecundado, se completa la meiosis 2, madurando y ahora llamándose óvulo. Y ahora el óvulo, al unirse con el espermatozoide, dan lugar a una célula que se llama cigoto, que ya este cigoto es una célula diploide, entonces ya se vuelve 2N de nuevo. Si no es fecundado, el ovocito secundario será eliminado durante la menstruación. Ok, entonces, ovogonia, mitosis, ovocito primario. Ovocito primario, meiosis 1, hasta profase 1, que se queda ahí parado, hasta la pubertad. Una vez pasa la pubertad, termina meiosis 1, dividiéndose en ovocito secundario y cuerpo polar. El ovocito secundario va a seguir la meiosis 2 hasta la metafase 2, donde va a esperar a ser fecundado para formar un óvulo y posteriormente un cigoto. Y si no es fecundado, pues se elimina. Ahora, tenemos esos cuerpos polares. Estos cuerpos polares son resultado de la división meiótica, mal regulada, pero así es siempre. Entonces, esta división meiótica da lugar a cuerpos polares, que son básicamente nada. Son células que terminan degenerándose, ya que no tienen, pues básicamente función, no tienen función. Entonces, se forman 3 en total y así funciona la ovogénesis. ¿Alguien tiene alguna duda de la ovogénesis? ¿Seguros? ¿Sí? ¿No? Ok, siguiente. Eh, ok, ahora sí, empezando semana 2. Vamos a repasar otra vez un poquito lo que ya les mencionó la teoría del desarrollo de los folículos, que pasamos a ver hormonas y fisiología del aparato reproductor femenino. Pero bueno, ahora sí, empezando por los folículos,
Los tipos de folículos tenemos el primordial. Este se encuentra desde lo que es el desarrollo fetal y se encuentra rodeado por estas como células de la pregranulosa que eventualmente va a madurar para ser un folículo primario. ¿Sí? Este va a rodar al ovocito y va a tener estas celulitas aquí. Digo, no es tan apreciable, pero son como un epitelio plano simple alrededor del ovocito y conforme vaya creciendo, esta capa de células eh, planas, así de epitelio simple, se va a formar más como un epitelio cúbico y va a ser un poco más grueso este recubrimiento celular alrededor del ovocito. Se supone que aquí en el folículo secundario ya empieza a aparecer lo que es la cavidad ventral, como les decía Nat, y como diría el doctor Ian, buen antro tiene buen licor y va a empezar a crecer esta cavidad de líquido. Lo que, bueno, eso pasa, claro, por el preentral, pero también se empieza a aparecer lo que es la teca interna y la teca externa. Sí, estas células de la granulosa que tenemos acá van a servir como receptor para lo que es la hormona folículo estimulante, que más adelante les voy a explicar. Ahora sí, como tal, lo que es el folículo ventral, o también puede ser el secundario, que es como la etapa previa a que sea ahora sí el folículo maduro o de grafo, que para la diferencia principal, pues más bien es como el tamaño, así como del antro y del folículo en general. Si se fijan, esta es una cavidad muy pequeña, pero aquí ya el folículo de grafo tiene la característica de que ya el antro se forma como si fuera una especie de media luna, para que lo tengan ahí como de referencia. Ok, eso en cuanto a folículos. Ahora, hablando del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, estamos ahora un poquito generalidades, lo que es la LH, FSH, estrógenos, progesterona y, bueno, ya ahorita les mencioné más o menos cómo va esto a la par del desarrollo folicular. Entonces, así en una forma muy general, así súper, súper general, este es el eje del hipotálamo, eh, de los hipófisis. La hipófisis nos va a liberar estas dos hormonas que van a actuar sobre el ovario y el ovario nos va a dar estas otras dos, que son estrógenos y progesterona. ¿Sí? En resumen, lo que hace todo este endocrino va a ser el control de lo que son las hormonas sexuales, es decir, estrógenos y progesterona. ¿Ok? Este sistema se regula en parte por retroalimentación negativa de lo que son los estrógenos y la progesterona. Si se fijan, los estrógenos tienen una resolución negativa no solo a nivel acá de la hipófisis, sino también hasta el hipotálamo. Y también tienen un poco de influencia en lo que son el comportamiento. ¿Ok? Además de esto, pues la GNRH que viene desde el hipotálamo sí, va a generarse de forma pulsátil, o sea, por pulsos. No puede ser continuo porque se inhibe todo este eje. Entonces, cuando digo pulsátil me refiero así, con pulsos. Ok, empezando por hablar de la hormona foliculoestimulante o FSH. Ok, el nombre ya nos dice bastante. Estimula a los folículos. ¿En qué forma estimula a los folículos? En que estimula su crecimiento. ¿Sí? Como les decía hace rato, el folículo, mediante los receptores de FSH, va a empezar a progresar en su desarrollo, desde el primario al secundario, ventral, y así va a ir creciendo. Conforme vaya pasando el desarrollo, esta misma secreción de FSH va a darnos como resultado que se empieza a sintetizar lo que es el estradiol. Y este estradiol va a llegar a un punto en el que su producción, al elevarse, también va en cierto modo a bloquear la FSH. Digo, creo que aquí esta grafiquita lo explica muy bien, de que cómo empieza por elevarse primero la FSH y ahí va poco a poco elevando el estradiol. Y llega un punto en el que simplemente se invierte. La FSH se bloquea, por lo cual va reduciéndose, pero el estradiol sigue aumentando. ¿Sí? Y ¿esto por qué? Por una retroalimentación negativa que se da sobre la hipófisis. ¿Sí? Ok, la disminución de estos niveles de FSH va a hacer que menos y menos folículos vayan siendo capaces de completar todo el proceso de desarrollo. Entonces, esto como tal debería darnos como resultado que solo un folículo llegue a desarrollarse como un folículo de Graf o un folículo maduro. Los demás se bloquean y se pierden con el proceso de atresia.
Y bueno, la FSH realmente no vuelve a subir hasta la próxima fase ovulatoria del ciclo, pero se mantiene más o menos en niveles basales, que por basales me refiero a como a constantes, ¿sí? Basal de base, no alteran mucho. Realmente su cambio es principalmente en lo que es el inicio del ciclo ovulatorio. Ahora, pasando a lo que es hormona luteinizante, esta va a estimular la producción de andrógenos, que es, a lo mejor, miren, no sé si se acuerdan, pero los andrógenos tienen que ver más con el desarrollo masculino. Pero lo que vamos a hacer con estos andrógenos producidos en la mujer es convertirlos a estrógenos. ¿Alguien aquí sabe más o menos con qué enzima podemos hacer eso? Esa sí es pregunta de examen, de hecho. Exacto, la aromatasa. Mediante la aromatasa vamos a convertir lo que son los andrógenos en estrógenos. Y esta hormona, la hormona luteinizante, tiene un papel súper importante en lo que es el desencadenar la ovulación. Creo que bien también se los podrían preguntar así en el examen. ¿Ok? Entonces, esta empieza a sintetizarse una vez que la mujer alcanza la madurez sexual con la primera menstruación. Entonces, ¿para qué nos va a ayudar también la LH? Para un mayor número de óvulos, mejorar el endometrio y la tasa de implantación. Ahorita ya les va a empezar a hacer más sentido todo esto. ¿Ok? Al inicio del ciclo, realmente la LH se mantiene en niveles basales, así como les decía con la FSH. Y conforme van aumentando los estrógenos, que en un inicio aumentaron por la FSH, este aumento de los estrógenos va a dar como resultado que la LH también vaya aumentando. Pero va a llegar un punto en el que esta síntesis y secreción del LH sean tan constantes, más o menos en un periodo de 24 a 48 horas, lo que va a dar como resultado un pico de LH aquí como se ve en la gráfica. ¿Y qué nos va a causar este pico de LH? Esto va a causar lo que es la ovulación, que finalmente ya parte lo que es el tejido del óvulo y el folículo se rompan para liberar al ovocito. ¿Y qué nos va a quedar? Que pues ese vestigio de lo que era el folículo se convierte ahora en un cuerpo lúteo. Sí, es de lo que parte también de lo que se encarga la hormona luteinizante, de su nombre. Sí, porque va a dar lugar a que lo que quedó del folículo se convierta ahora sí en un cuerpo lúteo. ¿Y qué va a hacer este cuerpo lúteo? Va a secretar lo que es la progesterona. ¿Y para qué quieres progesterona? Para lo que es la maduración del endometrio y permitir que así se implante correctamente el embrión. Ok, ya eso fue por parte de hormonas que vienen de la hipófisis. Esta ahora viene por parte de los ovarios. Bueno, empezando por estrógenos, son las principales hormonas sexuales femeninas. También se forman en lo que son glándulas suprarrenales y se sintetizan a partir de lo que es el colesterol. Y como les preguntaba hace rato, o si les mencioné, se producen a partir de andrógenos, pero se convierten como tal en estrógenos utilizando la enzima aromatasa en estos tres de aquí, principalmente estradiol, estrona y estriol. ¿Ok? Aquí hay distintos tipos de estrógenos que se secretan por distintos tejidos. Por ejemplo, en el caso de los ovarios tenemos el 17-beta estradiol, la placenta del estriol y en tejido adiposo lo que es la estrona. ¿Para qué nos sirven los estrógenos? Principalmente, como decía, al ser las principales hormonas sexuales femeninas, ayudan mucho a lo que es el desarrollo de los caracteres sexuales. ¿Sí? Entre eso, el ensanchamiento de caderas, el crecimiento del busto. También otras funciones fisiológicas como tal es el desarrollo folicular, como les menciona con todo lo de FSH. Y también hace la retroalimentación negativa a lo que es todo el eje hipotálamo hipófisis oval. Aquí esta gráfica está interesante más o menos para observar cómo van cambiando los niveles de estrógeno por edad. Si se fijan ya más o menos por aquí de los 40, 50 que sea la menopausia, se empiezan a reducir. Ok, y otro muy importante que tenemos sería la progesterona. Ya el nombre también nos dice mucho de lo que se encarga. De promover y gesterona, lo que es gestación. Promueve la gestación. Esto es de lo que se encarga principalmente la hormona,
también es sintetizada por los ovarios y la placenta cuando hay gestación, pero en un inicio esto se da principalmente por el cuerpo lúteo, aunque aparte también por glándulas suprarrenales y el hígado, pero pues claro, es una cantidad bastante menor. Entonces, lo que les mencioné, esto ya se lo dije. Entonces, principalmente, ¿de qué se va a encargar la progesterona? Como tiene sus funciones, lo que son secreciones glandulares por parte del endometrio, mantener el embarazo, ayuda en lo que es el desarrollo de las glándulas mamarias en conjunto con la prolactina, que a lo mejor se acuerdan, a lo mejor no, que les decía en cambios endocrinos, y va a espesar lo que es el moco cervical para formar este tapón de moco. Obviamente también va a reducir las contracciones uterinas, pues no queremos que haya contracciones antes de tiempo en pleno desarrollo embrionario. Y la, lo que es la función secretora glandular, también tanto del endometrio como de las glándulas mamarias. El endometrio, ¿por qué? Porque va a sintetizar lo que es como una sustancia parecida al glucógeno, que se bien, como hace rato mencionaba su compañero, para las células mucosas las células secretoras de las tropas de falopio. En este caso tenemos más o menos algo parecido, pero en lo que es el estrato funcional del endometrio. ¿Para qué? Para que nutra ahora sí ya al cigoto implantado. Y más o menos esto es así como una forma un mecanismo de acción, si lo quieren ver así resumidos, de lo que son los anticonceptivos, pero que tienen un efecto hormonal. Si se fijan, por ejemplo, aquí el FSH va a darnos el crecimiento del folículo, pico de LH, ovulación, se degenera el folículo en cuerpo lúteo y va a producir progesterona. Pero con hormonas anticonceptivas se puede inhibir todo lo que es FSH, y ya sin FSH no vamos a sintetizar el estrógeno, que el estrógeno no nos va a dar el pico de LH, y sin LH no va a cambiar nada. O sea, si se fijan, realmente el folículo tampoco. El folículo se queda así, como congelado, si lo quieren ver así. Simplemente no sucede todo lo que es el ciclo, así a grandes rasgos. Sí, más o menos los que les mencionó. Aquí hay ciertos cambios, entonces los tienen que aprender. Y creo que aquí queda mi parte, si no estoy mal. Creo que sí. O no sé. Ya voy. Esta la tuya, Adrián, ¿verdad? Sí. Bueno, Hola, listo. Ok. Oh my God, ahí está. Ahora vamos a hablar del ciclo ovárico, más bien el ciclo menstrual. Vamos a hablar del ciclo ovárico, ciclo uterino y... Ok. El ciclo menstrual, pues ya sabemos que es un periodo de aproximadamente 28 días en el que la persona con útero va a experimentar cambios, especialmente en el útero y hormonalmente. Todo esto con el objetivo de preparar a la persona con útero para un posible embarazo, desde que inicia su etapa reproductiva con la primera menstruación hasta que llega a la menopausia. Entonces vamos a ver lo que es la menstruación, fase folicular, ovulación, fase lútea, en el ciclo ovárico, y en el ciclo uterino veremos la fase proliferativa y la fase secretora. Siguiente. Entonces sabemos que es un ciclo de 28 días en el que hay diferentes hormonas involucradas, FSH, LH, progesterona y estrógeno, que acaba de explicar Javi. Entonces, siguiente, por favor. Aproximadamente la fase folicular, que es la primera, dura del día 1 al día 14, tomando el día 1 como el día en el que inicia la menstruación. La ovulación es en la mitad, el día 14, y la fase lútea es la fase que sigue, del día 15 al día 28. Siguiente, por favor. En la fase folicular, la hormona que va a ser como la protagonista, o sea, la más importante, es la FSH. ¿Por qué? O sea, el nombre lo dice, fase folicular. Hormona folículo estimulante. Entonces, folicular, folículo estimulante. Muy bien. ¿Por qué? Porque el cuerpo o sea, tomando en cuenta como es un ciclo, todo comienza con la caída en picada de progesterona y de estrógenos. ¿Ok? Esto genera una retroalimentación positiva a nivel de hipotálamo para secreción de GnRH, perdón, sí, GnRH para la hipófisis, secreción de FSH. Esta retroalimentación positiva de FSH hace que se secrete
hormona folículo estimulante que va a ir hacia los ovarios. La hormona folículo estimulante tiene el objetivo de estimular el desarrollo folicular, ¿ok? Entonces, es en esta fase folicular, estos primeros 14 días, en los que la hormona folículo estimulante va a estar ocasionando que los folículos se vayan desarrollando y vayan creciendo, ¿ok? Siguiente. Entonces aquí lo vemos. El aumento de esta FSH va a generar que los folículos se desarrollen y que empiecen a migrar hacia la superficie del ovario. A esto se le conoce cohorte folicular. Este cohorte folicular lo que va a generar es secreción de estrógenos, ¿ok? Porque como van desarrollándose los folículos, las células, los folículos van a estar generando estrógenos, en específico estradiol. Este estradiol va a generar una retroalimentación negativa a nivel de hipófisis, lo que va a generar que los niveles de FSH bajen. Una vez estos niveles de FSH bajen, ocurre lo que se conoce como reclutamiento folicular. Al disminuir los niveles de FSH, los folículos ya no van a poder desarrollarse ni sobrevivir ni nada. Entonces, el más apto, el más grande, el que se desarrolle mejor, va a continuar con el desarrollo. A ese folículo preovulatorio final se le conoce como folículo de Graf y es el que va a desarrollarse y el que va a dar lugar a la ovulación de este ciclo. Siguiente parte. Entonces, el desarrollo folicular, o sea, generado por la FSH, va a generar que las células de la granulosa secreten estos estrógenos, en específico estradiol. Este nivel creciente de estradiol, según avanza esta fase, aproximadamente día 12, día 13, día 14, va a generar como su peak, ¿ok? Esto va a generar que se genere, bueno, esto va a ocasionar que se genere una descarga espontánea y de grande cantidad de hormona luteinizante. Esta hormona luteinizante, que es la LH, va a ocasionar que el folículo de Graf, el folículo desarrollado, libere el óvulo, ¿ok? Y eso se le llama ovulación. Entonces, los folículos generan estrógenos. Y son estos estrógenos los que van a ocasionar el pico de LH que desencadena la ovulación y por lo tanto el final de la fase folicular, la ovulación y pues el inicio de la fase lútea. Pero, ¿qué es lo que ocurre en estos primeros 14 días a nivel de útero? O sea, ya sabemos lo que ocurre a nivel de ovario, pero a nivel de útero, ¿qué es lo que está pasando? Siguiente, por favor. Bueno, a nivel de útero van a estar pasando dos cosas, la menstruación y la fase proliferativa. La menstruación tiene una duración aproximadamente de 5 a 7 días, en el cual la capa funcional del endometrio se va a descamar, ocasionando pues el sangrado. A medida que va creciendo y desarrollándose los folículos y desarrollando estrógenos, sintetizando estrógenos, el endometrio uterino va a comenzar esta fase de proliferación, ¿ok? En la que se va a ir regenerando la capa funcional, o sea, basándonos en la capa basal del endometrio, ¿ok? Entonces, estos 14 días ocurre la menstruación, que es la descamación de la capa funcional, y debido al desarrollo folicular y la sintetización de estradiol por parte de los folículos, se va generando la fase proliferativa, en la cual se va regenerando el endometrio a partir de la capa basal, se regenera la capa funcional. Entonces, eso es lo que pasa en estos primeros 14 días. ¿Alguien tiene alguna duda de la fase folicular y fase proliferativa? La primera mitad del ciclo menstrual. ¿Nadie tiene dudas? Ok, siguiente, perdón. Ok, entonces, como les comentaba, el desarrollo folicular va a ocasionar que los estrógenos generen un pico de LH. El pico de LH es este fenómeno que sucede hormonalmente, en el cual la hormona luteinizante alcanza una concentración altísima en muy poco tiempo, ocasionando que el folículo de Graf se rompa y libere el óvulo maduro que contiene en su interior. Este óvulo maduro tiene una vida media aproximadamente de 24 horas. Entonces esto nos ayuda a determinar los días fértiles aproximadamente de la persona que está ovulando. Va, siguiente, please. Entonces, considerando la vida media tanto de los espermatozoides en el tracto reproductor femenino como el del óvulo que fue liberado, tenemos aproximadamente que los días fértiles, el periodo fértil va desde 2 días antes de la ovulación a 2 días después. ¿Ok?
¿Por qué? Pues porque los espermatozoides duran aproximadamente 3 días en el tracto reproductor femenino. Esta es su vida media de lo que pueden sobrevivir. Y pues el óvulo dura aproximadamente 2 días. Entonces se considera esa ventana. Siguiente, please. Pero ahora, una vez es liberado el óvulo, el folículo de Graf queda ahí, esa cascarita queda ahí. Entonces, ese folículo de Graf que ya liberó el óvulo se va a convertir en algo que se llama cuerpo lúteo. ¿Ok? El cuerpo lúteo es capaz de generar y es la principal responsable de sintetizar progesterona. ¿Ok? Entonces, el cuerpo lúteo va a ser el encargado de sintetizar y liberar progesterona. Ahora, la progesterona va a ser la encargada, básicamente es la protagonista de toda esta fase, de la fase del lúteo. ¿Por qué? Porque la progesterona va a encargarse de desidualizar al útero para que adopte las propiedades y las condiciones óptimas para albergar un posible embrión. Entonces, en este momento es donde la progesterona modifica el moco cervical para que se vuelva nuevamente impenetrable para los espermatozoides. Entonces, la progesterona está ocasionando que el útero empiece la fase secretora, que la vamos a ver ahorita, y empieza a secretar diferentes sustancias, diferentes nutrientes, pues para que el embrión pues pueda implantarse de la mejor manera. Siguiente. Entonces vemos que tenemos de dos opciones. Si se produce el embarazo o si no. Si no se produce el embarazo, el cuerpo lúteo tiene una aproximada duración de 14 días. Entonces, si no se produce el embarazo, el cuerpo lúteo va a durar 14 días, generando progesterona, estrógenos, manteniendo el útero desidualizado. ¿Ok? Y una vez muere el cuerpo lúteo, 14 días después de que se crea, deja de sintetizar progesterona y estrógenos, ocasionando una caída en picada. Esta caída en picada es lo que da lugar al síndrome premenstrual y, por consiguiente, a la siguiente menstruación. Ahora, si sí se produce el embarazo, el cuerpo lúteo va a permanecer aproximadamente 3 meses más, debido a la hormona gonadotropina coriónica humana, que va a ser secretada por el embrión. Entonces, el cuerpo lúteo va a ser el encargado de seguir secretando progesterona estos 3 meses. Terminaron estos 3 meses y es la placenta ahora la encargada de secretar progesterona. Y como les decía, tenemos el ciclo uterino, que es la fase secretora. Entonces ya tenemos aquí las tres cosas que pasan en el útero durante toda la menstruación. Tenemos la menstruación, la fase proliferativa y la fase secretora. Durante la fase lútea, que son los últimos 14 días, les comento que está la progesterona ahí haciendo de las suyas, ocasionando que el endometrio se vuelva secretor, que produzca sustancias para preparar la fase de implantación, que las glándulas aumenten de tamaño, que comiencen a secretar mocos, sustancias ricas en glucógeno. Entonces, todo esto ocasiona que el útero empiece a secretar y, pues, por consiguiente, es la fase secretora. Entonces, empieza a crecer de tamaño y básicamente vuelve el útero un ambiente idóneo para un posible embrión. Se acaba el cuerpo lúteo, se acaba la progesterona y todo este útero, toda esta capa funcional de endometrio que acaba de crecer, que acaba de básicamente aumentar de tamaño para volverse secretora, se empieza a descamar de nuevo. Y esto se le llama pues la fase isquémica. Siguiente, por favor. Y en caso de que el óvulo liberado no sea fecundado, el cuerpo lúteo desaparece. En consecuencia, la producción de estrógenos y progesterona disminuye gradualmente, más bien en caída, lo que se le conoce la fase isquémica. Esta caída en picada de estrógenos y progesterona provoca todos los síntomas del síndrome premenstrual, así como el descame de la capa funcional del endometrio, ocasionando que se elimine por el canal vaginal, produciendo de nuevo la menstruación. Y se completa el ciclo y vuelve a pasar, básicamente. Entonces aquí vemos una imagen muy bonita de que el ciclo ovárico, hasta arriba vemos como la menstruación termina, el día 1 de la menstruación ocasiona que el cerebro, más bien que la adenohipófisis, secrete FSH. La FSH ocasiona que los folículos se desarrollen. Al desarrollarse empiezan a sintetizar estrógenos
lo que ocasiona que haya un pico de LH. Este pico de LH ocasiona que el folículo de Graf libere el óvulo. Eso se le llama la ovulación, aproximadamente el día 14. Esta cáscara del folículo de Graf se convierte en cuerpo lúteo, que empieza a secretar progesterona, lo que ocasiona que el útero se vuelva en la fase secretora, donde se da toda esta parte de secreción de sustancia, de nutrientes, de líquido, etc. ¿Ok? Pero una vez este cuerpo lúteo se degrada, hay una caída de progesterona y estrógenos, lo que ocasiona de nuevo la menstruación. Y ese es el ciclo menstrual. ¿Alguien tiene dudas? Ni una duda del ciclo menstrual. Así, ni una. Oh my God, qué inteligentes son. Qué orgulloso soy. Wow, les adoro. Siguiente. No sé si lo quieres decir tú, Nat. O me lo he hecho. Sí, está bien, voy. Listo. Ok, seguimos. Ya para terminar, ahora sí, caracteres sexuales femeninos. Como ya se mencionó, pues los estrógenos son los principales estimulantes del desarrollo de los caracteres sexuales femeninos y hay variaciones en los niveles de las hormonas luteinizantes y folículos estimulantes que va a producir la hipófisis durante los cambios, bueno, durante la pubertad, y esto va a ser lo que controlan estos cambios físicos que se van a producir. Más o menos estos cambios van a empezar desde los 8 o 9 años y pueden terminar hasta, pues quizás después de los 15 años, pero en un lapso pueden empezar desde los 8 a los 13 años. Si quieres darle a la siguiente, Javi. Ok, ¿alguien sabe qué cambios hay en la pubertad en las mujeres? Que me diga 2 o 3. Telarquía y menarquia. Y Muy bien. Sí, muy bien. Telarquía y menarquia son unos. Ok, bueno, esa es la escala de Tanner. Hay una para mujeres y hay una para hombres. Y esta va a medir cómo está funcionando el eje hormonal, principalmente de la adrenarquia, o sea, de que las hormonas como la estrógeno, progesterona y la testosterona estén funcionando bien en el cuerpo de una mujer. Se va a dividir en el estadio desde el 1 hasta el 5. El primer estadio es cuando no hay ningún cambio, es pecho infantil y no hay vello púbico. En el segundo aparece el primer signo, que como ya dijeron, es el botón mamario. Después va a haber un poquito más de vello púbico, en los labios mayores nada más. En el estadio 3, 4 y 5, pues van a estar aumentando estas dos características que se pueden ver a simple vista, que es aumento y elevación del pecho progresivamente hasta llegar a un pecho adulto, y el aumento y pues sí, aumento del vello púbico va a estar rizado, va a ser vasto y oscuro, va a ser sobre el pubis, y hasta el estadio 5 marca ya como el último estadio, cuando este vello va a estar por encima de la zona medial del muslo. Igual, pues ya sabemos, la telarca, bueno, pues sí, hitos del desarrollo sexual femenino. Primero va a ser la aparición del botón mamario, va a haber un poquito de cambios en la voz, va a haber crecimiento del vello púbico, va a haber como el que se llama growth spurt, que es como un lapso de tiempo como un año, que se da un crecimiento muy acelerado en comparación a otros años de vida. Y se dice que justo después de la menarca, pues ya, o sea, la primera menstruación, una mujer ya no va a crecer tanto en cuanto a altura. Va a haber también un crecimiento del vello axilar. Va a haber un cambio en la forma del cuerpo de la mujer. Las caderas van a estar un poco más anchas. Va a, obviamente, aumentar el tamaño del busto. Y esto, creo que, bueno, el del lado de los hombres se parece un poquito, pero pues es más cambio de la voz, como ya sabemos. Va a agrandarse el pene y los testículos. Va a haber también un crecimiento de vello púbico. Va a hacer el crecimiento un poco después